Señor se glorifica en, en nuestras debilidades. Cuando le pedimos que nos quebrante, como cantábamos ahora, ¿verdad? Tenemos que estar conscientes que vamos a tener aflicción, porque es la naturaleza humana, ¿verdad? Pero podemos confiar, porque Él ha vencido y Él es quien nos da la salvación, ¿verdad? Si yo preguntara, ¿qué se necesita para subir al cielo? Un legalista me diría, bueno, necesitas un pasaje, necesitas seguir las reglas y necesitas, ¿verdad?, ir a tomar el vuelo. Un cristiano te diría otra cosa, ¿verdad? Pero legalmente el legalista está bien porque el avión sube 33,000 pies, 35,000 pies y eso es el cielo, ¿verdad? Eso es, en términos de nosotros, esto es la tierra y allá es el cielo. Legalmente, él está diciendo algo, ¿verdad? El legalismo es una actitud, una práctica en que se cree el favor viene por la obediencia, por seguir unas reglas, por seguir unas leyes, por hacer lo que hay que hacer. Y tener el ticket, ¿verdad? Tener el pasaje. Y cumpliendo con las reglas de vuelo, ¿verdad? Con las reglas del avión, porque si no la azafata te va a sacar. Pues entonces te puedes sentar tranquilo y llegar allí. Esto como introducción a lo que vamos a ver hoy. Hoy todo tiene mucho simbolismo. Vamos a ver la implicación del legalismo y la gracia en Gálatas 21, 4, 21 al 31. Y creo que está allí en la pantalla, ¿verdad? Vamos a leerlo, así que si se pueden poner de pie, vamos a leer este pasaje. Y como tiene muchas implicaciones, les pido que estén atentos, ¿verdad? Al cómo va transcurriendo, ¿verdad?, el mensaje. Dice la palabra en Gálatas 4, 21 al 31, decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Por lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, porrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora, más que dice la Escritura, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre, de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Gracias te damos, Señor. Gracias por tu misericordia, por tu gracia, por regalarnos esta bendición tan grande de la salvación. Gracias, Señor. Permite que lo que vamos a hablar sea dirigido y llevado por ti, Señor, que lo podamos recibir de parte tuya a través de tu palabra, Señor. Pon en nuestros corazones receptores que podamos atesorar y incorporar y aplicar a nuestras vidas, Señor. Gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Pablo continúa haciendo una defensa de lo que es la justificación por la fe, ¿verdad? En este caso, la realidad que solo los que aceptan verdaderamente, ¿verdad?, la promesa de Dios son los genuinos hijos de Dios.
y mediante la Escritura demuestra que guardar estrictamente la ley como una forma de salvarse no es más que esclavitud espiritual, ¿verdad? Eso es lo que está tratando de llevar. Y que solo por la fe obtenemos la libertad. La justificación es exclusivamente por la fe, si las obras de la ley. Entonces él pasa a explicar por medio de alegoría para dar más luz a la exposición y más peso a su argumento de la justificación solo por la fe, si las obras, y una alegoría es una historia o una ficción que puede ser real. En este caso, la que vamos a ver es real, ocurrió de verdad, y es un relato que para este tiempo entonces tiene una representación, una figura que significa algo más, ¿verdad? Algo espiritual. En este caso, Pablo declara el significado espiritual de esta historia, y es la historia de Abraham y sus dos mujeres, que probablemente la conocemos, probablemente la hemos escuchado, la hemos leído. Las dos mujeres, una era Sara y la otra era Agar, la sierva de su esposa Sara. Agar era la sierva, la esclava de Sara. Y ambas vivían con Abraham. La historia dice que Sara le entregó a su sierva a Abraham para procrear un hijo a través de ella. Agar, ambas vivían allí, así que la historia lo que nos dice es que Agar dio a luz a Ismael de esa relación, y algunos años después entonces Sara sí pudo concebir un hijo que llamamos Isaac. Sara y su hijo representan todo el pueblo amante de la libertad que vive solo por la fe. Agar y su hijo son los representantes de los individuos que están espiritualmente esclavizados porque viven por la ley, por las obras. A los que Pablo se dirigía, ¿verdad? Estas personas que Pablo le estaba hablando, que eran judaizantes, que eran legalistas, que eran personas que estaban esclavizados tratando de cumplir esa ley, tratando de esforzar a los demás a que tenían que cumplir esa ley, se declaraban hijos de Abraham. Ellos decían, nosotros somos los verdaderos hijos de Abraham. Y ellos pensaban que ser descendientes de Abraham les daba derecho a la salvación. Y por eso presionaban a los gentiles que se convertían a que tenían que seguir los rudimentos, ¿verdad? Las tradiciones, las reglas de los judíos. Tenían que circuncidarse, esforzarse en parecerse lo más posible a los judíos puros y descendientes de Abraham. Por eso Pablo usa este argumento, usa la ley para contrarrestar ese legalismo, ¿verdad? Y usa el argumento de que ser hijos de Abraham, que tuvo dos hijos y por consecuencia si la descendencia es biológica, ¿verdad? ¿Cuál de los dos hijos eras tú? ¿De cuál de los dos saliste? ¿Verdad? En eso estaba enfocándose Pablo. Hay una diferencia marcada entre ambos hijos, ¿verdad? El hijo de Agar, la esclava, y el hijo de Sara, la libre. Es una diferencia que no es física. La palabra no nos habla de diferencias grandes físicamente, sino diferencias espirituales. Y esa diferencia representa el contraste que hay entre los que viven por la ley y por las obras, ¿verdad? Representados por Ismael, y los que viven por la fe, representados por Isaac. Entre aquellos que descansan en lo que ellos mismos pueden hacer y en aquellos que descansan en la operación de la promesa de la gracia de Dios. Mucha diferencia entre ambos. Y esas diferencias entre Ismael e Isaac y los grupos que representan nos llevan a la implicación del legalismo y la gracia, que es el título del mensaje que vamos a tener en esta mañana. Y las tres áreas que vamos a considerar es, primero, el contraste entre ambas, ¿verdad? Cómo contrastan. Lo segundo es la relación de uno con el otro. Y lo tercero es la herencia que recibe cada uno. La diferencia entre el legalismo y la gracia se revela primero en el contraste en el nacimiento de Ismael y en el nacimiento de Isaac. Versículo 21 al 23 dice, decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley?
Pablo le está diciendo, si ustedes están diciendo que hay que vivir bajo la ley, ustedes realmente conocen lo que están diciendo, conocen lo que es la ley. Pues entonces él se la recuerda, porque escrito está que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y otro de la libre, pero el de la esclava nació según la carne. Fíjense cómo lo expresa Pablo. El de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Así que ya había un contraste entre esos 2 hijos. En el nacimiento, Ismael nació por el poder natural de sus padres que tenían para procrear. Biológicamente, 2 personas, si no tienen ningún problema, ¿verdad?, pueden procrear. Porque Abraham y Agar eran capaces de realizarlo naturalmente. Vamos a Génesis 1, 16, 1 al 4. Donde dice que Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Y dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Fíjense que a quién le echó la culpa a ella, rápido. Le echó la culpa a Jehová. Ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva. Quizás tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Ya desde el principio empezaba a haber problemas entre Sara y Agar, ¿verdad? Aún Sara dándole esta bendición, este privilegio de darle un hijo a Abraham, ya Agar entendía que tenía derecho, ¿verdad?, porque había hecho lo que Sara no podía hacer. El razonamiento de Sara fue, si yo soy vieja y soy estéril porque Dios me hizo estéril, entonces que la sierva joven y fértil haga el trabajo de parir un hijo para mí, para que la promesa que Dios le había hecho a Abraham se cumpliera. O sea, Sara estaba dándole una ayuda a Dios, porque tal vez Dios no había considerado las limitaciones de Sara. Tal vez Dios no pensó, oye, pero Sara es vieja, yo la hice estéril, no va a funcionar, mi promesa no va a funcionar con ella. No funciona así. Cuando intentamos alterar los planes de Dios, tendremos problemas. Porque ese hijo no nació en el orden correcto. Nació por voluntad de Sara, no nació por voluntad del Espíritu, por la imprudencia de querer controlar la obra de Dios. Nació porque Abraham y Agar podían procrear, como cualquier ser humano normal, biológicamente. O sea, por voluntad humana, por voluntad de la carne. Y en este caso, Ismael fue engendrado por la voluntad de sus padres y no de Dios. Engendrado sin la bendición de Dios. Porque Dios no le dijo a Abraham, acuéstate con Agar. No fue eso lo que le dijo. Él le dio una promesa, pero fue con Sara. Por eso ese hijo representa a todos los que buscan su esperanza para la eternidad en lo que ellos pueden lograr por sí mismos, en sus propias obras, en sus propias fuerzas, sus propias capacidades. Abraham y Sara no esperaron en el tiempo de Dios para el cumplimiento de la promesa. Sara simplemente miró, ¿con qué yo cuento? ¿Qué elementos yo tengo? Pues voy a juntar a Sara con Abraham y voy a lograr lo que yo no puedo hacer. Pero no esperó, no confió en el Señor. Tomaron el asunto en sus manos. Entonces Sara aconsejó a Abraham que se acostara con su sierva y Abraham le hizo caso. La consecuencia es que de esa mala decisión, por desesperación, Agar concibió y dio a luz un hijo que llamamos Ismael. Pero ese hijo no era según la promesa, sino con un propósito carnal, porque nació según la carne, como ya dije, ¿verdad? Y Sarai no confió en el Señor, ella sabía de la promesa, pero consideró más su capacidad humana, su capacidad lógica, su capacidad de pensar, bueno, su incapacidad de procrear, pensando que ella no era apta para satisfacer lo necesario para cumplir la promesa de Dios y para cumplir con Dios en su propósito. Hermanos, Dios no mira nuestra capacidad para hacer las cosas que se propone.
Si Dios lo promete, Él lo va a hacer, aunque sea ilógico, aunque sea sobrenatural, aunque sea imposible para el hombre, Dios lo hará. No depende de nosotros, depende de Él. Dejemos de pensar como perdedores y derrotados, de que no somos capaces de hacer lo que Dios nos manda hacer. Porque cuando Dios nos envía, Dios nos capacita. El Espíritu Santo está en nosotros. El Espíritu Santo nos llena. Entonces solo tenemos que creerle, confiar. En otras palabras, tenemos que tener fe. Pero casi siempre somos como Saraí, que miramos nuestras capacidades, nuestras limitaciones. También miró las virtudes de su esposo. Sara también miró, ¿verdad? Cómo otros podían hacer lo que le tocaba a ella. Y entonces miró a Agar. Ambos todavía podían concebir y tener hijos. Entonces lo lógico es ayudar a Dios en su propósito. Pero no, hermanos, los planes de Dios son santos, son eternos y no hay nada en que podamos ayudar a Dios. No hay nada en que podamos darle la mano a Dios. Todo se hace por su voluntad, en su capacidad, en su poder, en su fortaleza y en su gracia. Pero casi siempre somos como Saraí, que buscamos nosotros poner de nuestra parte, ¿verdad? Para que las cosas sean como nosotros. Déjame darle una ayudita al Señor y presentarle a esta persona a aquella para que se junten. Y no, hermanos, no. Nuestro deber es obedecer sus mandatos y esperar en sus promesas, esperar en su tiempo, esperar en su voluntad, esperar en su forma de hacer las cosas. Abraham y Agar eran capaces de tener hijos. Ismael nació por esa capacidad, según la carne, por voluntad humana. Por eso tenemos que entender que el hijo de la esclava representa a los que, en lugar de confiar en Cristo para su salvación, trabajan de forma esclavizante para conseguirla. Trabajan para ver cómo yo llego allá, cómo yo llego al cielo, para obtenerla por su voluntad. El resultado que se llevan es desilusión, fracaso, alejarse de Dios, porque no lo pueden lograr. Ismael nació de forma natural, común y corriente como cualquier ser humano. Así que eso representa a todos los que solo han experimentado un nacimiento natural y no un nacimiento de arriba, como cada uno de nosotros estuvo, ¿verdad? Cuando nació en este mundo, como un esclavo que trabaja para entrar en el reino de Dios, ¿verdad? Si recordamos, antes de conocer al Señor, nosotros nos esforzábamos por hacer las cosas bien, por cumplir esos 10 mandamientos, por hacer, ¿verdad?, todo lo que nos enseñaban nuestros padres o nos enseñaban en la iglesia tradicional, como un esclavo que trabaja para entrar al reino de Dios. Pero dice el versículo 23, pero el de la esclava nació según la carne, que ese es Ismael, ¿verdad? Más el de la libre por la promesa, que ese es Isaac. Isaac nació como resultado de la fe de Abraham en la promesa de Dios. Abraham le creyó a Dios y permitió que Dios hiciera, ¿verdad?, la parte en él. Dios intervino milagrosamente y como premio a esa fe de Abraham, hizo posible que Abraham depositara su semilla a pesar de que estaba como muerto. Mira cómo lo dice Romanos 4:19. Romanos 4:19 dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. Abraham no miró lo que miró Sara, que era viejo, que era débil, y dice que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años. No miró tampoco la esterilidad de la matriz de Sara. Era el plan de Dios, era la promesa de Dios, era el milagro sobrenatural que no podía ser hecho por hombres, ¿verdad? No podía ser cumplido de forma natural, tenía que ser sobrenatural, tenía que ser por intervención divina, y Dios es fiel y cumplió su promesa porque Él cumple sus promesas. Él permitió a Abraham hacer su parte biológica, aún teniendo casi 100 años. E hizo posible que Sara concibiera, aún siendo vieja y estéril. Dice el versículo 11 y 12 de Hebreos 11, por la fe también, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. Y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. Ya no estaba en edad de tener hijos.
porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Ahora sí, Sara tuvo fe y creyó a Dios. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Gloria a Dios. Gloria a Dios porque tuvieron fe y le creyeron a Dios. Isaac nació según el Espíritu. Fue el Espíritu Santo que hizo que esa promesa fuera real, fuera realizada, se consumara. Por tanto, Isaac es el símbolo de aquel que nace del Espíritu, que es lo que llamamos un regenerado, no forzado por voluntad humana, a pesar de sus debilidades, se iba a mantener como un verdadero creyente, uno que por la fe descansaba en las promesas de Dios. Entonces Pablo usa esta alegoría para explicarlo. Gálatas 4:24, lo cual es una alegoría, pues estas dos mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar. Esta alegoría es una historia real, ¿verdad? Como dijimos, pero tiene un significado espiritual, tiene otra forma de verlo de parte de Pablo. Pablo afirma que estas dos mujeres representan los dos pactos, dos afirmaciones distintas del único pacto de la gracia de Dios, ¿verdad? Porque es un solo pacto. Los dos pactos eran el pacto con Abraham, ¿verdad? Y el pacto del Sinaí, que era en Gálatas 3:8, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Éxodo 19:5, ahora pues, si dieres oído a mi voz, guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y todos me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Este es el pacto de gracia. Dios promete una descendencia divina, una descendencia bendita y santa, que guardarán su pacto por fe, por la fe. Por otro lado, el pacto del Sinaí o el pacto de las obras es donde Dios dio su ley a Israel dentro de un contexto de gracia. Dios dio su ley a Moisés y Moisés la enseñó al pueblo. Y ese pacto era para proveer un medio, ¿verdad? Como hemos predicado en los versículos anteriores, un medio, una guía de ayuda para revelar nuestra incapacidad y nuestra necesidad de un Salvador, para ver los pecadores e incapaces que éramos y que somos, ¿verdad? De llegar a Él. Y esa es la ley. La ley es la que nos señala, la ley es la que dice que lo estamos haciendo mal. Pero esa ley no era capaz de salvar a nadie. La ley sí te señala y te dice que eres pecador, que necesitas un Salvador, pero no te salva. Versículo 24, Gálatas 3:24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, ha sido nuestro ayudador, nuestro guía, para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Así que ella nos llevó allá, pero no pudo hacer lo que la fe iba a hacer, la gracia. Este pacto del Sinaí produce hijos de esclavitud, hijos que tratan de cumplir la ley. Pablo lo dice claramente, el pacto de Sinaí produce hijos destinados a la esclavitud, porque viven tratando de cumplir y hacer obras para salvarse. Yo tengo una cita de Spurgeon que me gustó mucho porque él lo explica en unas palabras diferentes, ¿verdad? Spurgeon lo dice así: oh, hombre, y creo que Carlos lo pusiste aquí, sí. Oh, hombre, ahí está mi ley. Si tú por tu lado te comprometes a guardarla, yo por mi lado me comprometo a que vivas si la guardas. Si prometes obedecer mis mandamientos perfectamente, enteramente, plenamente, sin una sola ofensa en ningún punto, yo te llevaré al cielo. Pero escúchame bien, si tú violas algún mandamiento, si tú te rebelas contra una sola ordenanza, te voy a destruir para siempre. Ese es el pacto de las obras. Si tú fallas en una,
las otras 600 y pico se fueron, ¿verdad? El pacto representado de las obras, ¿verdad? Se parece a lo que le pasó a Adán. ¿No les recuerda a Adán? El día que de él comieres, ciertamente morirás. Una sola cosa le dijo Dios a Adán. Mientras no comiera de ese árbol, mientras fuera obediente y sin mancha ni pecado, Adán tenía la garantía de vivir. Asimismo es el pacto de las obras. Si no fallas en ninguno, si no te revelas en nada, vas a ir al cielo. Pero hermano, eso es imposible para el ser humano. Solamente pensar que lo puedes hacer, ya estás pecando. Así que ya fallaste pensando que lo podías hacer. El pacto representado por Sara, que es el pacto de la gracia. Spurgeon lo define así. No fue hecho entre Dios y el hombre, sino entre Dios y Cristo. Miren qué interesante. Este no fue hecho con el hombre, fue hecho con Cristo. Y lo resume así. Cristo Jesús, por su parte, se compromete a llevar el castigo de los pecados de todo su pueblo. Se compromete a morir y a pagar sus deudas, a cargar con las iniquidades sobre sus hombros. Y el Padre, por su parte, promete que todos aquellos que por los que muera efectivamente el Hijo, serán salvados de toda certeza, que viendo que ellos tienen corazones perversos, Él pondrá su ley en sus corazones para que no se aparten de ella, y que viendo que tienen pecados, Él los pasará por alto y no los recordará jamás. Esa es la gracia de Dios. Solamente confiar, solamente venir a Cristo. Porque ya Cristo hizo su parte. Ya Cristo hizo su parte en esa cruz. El pacto de las obras era, oh hombre, haz esto y vivirás. El pacto de la gracia es, haz esto, oh Cristo, y tú, hombre, vivirás. El pacto de Dios fue con su Hijo. Por eso lo envió a ser nuestro sustituto. Porque Él podía cumplir lo que nosotros no podemos cumplir. La diferencia entre los dos pactos es esta. Uno fue hecho con el hombre, el otro fue hecho con Cristo. La diferencia para nosotros es que el pacto de las obras, hay condiciones que cumplir para nosotros. El pacto de la gracia no hay condiciones, porque el propio pacto satisface las condiciones. Dios dio su ley a Israel dentro de un contexto de gracia. La idea era que ellos entendieran esto. Aquella ley no era capaz de salvarles, pero ellos se empecinaban en tratar de cumplir esa ley para poder salvarse ellos y ser ellos los victoriosos, los que le pudieran decir a Dios, Dios, yo he vencido, yo logré hacer lo que tú mandaste hacer. Y como hemos enseñado más antes, es un medio que revela nuestra incapacidad y no nos permite recibir la gracia, que es el regalo de salvación que no podemos ganar por nuestra propia capacidad, porque es solamente por fe. Además, cuando la ley se le considera como una fuerza en la cual la persona puede conseguir libertad y salvación, lo que hace es esclavizar, a cumplir y a hacer obras y a llevar tradiciones, costumbres, hacer cosas sin fin. Nunca vas a llegar. Es como estar amarrado en un poste, como cuando amarran el caballo en el centro y el caballo sigue dando vuelta y vuelta y nunca llega. Así, siempre haciendo obras, siempre obedeciendo, siempre haciendo algo, pero no puedes salir de ese círculo. Esclavos en hacer obras para ganar la salvación. Pablo dice que Agar representa ese pacto de obras, porque así como Agar, siendo ella misma la esclava, solo era capaz de ¿qué? De dar hijos esclavos. O sea, una esclava da hijos esclavos. Así también la ley, tal como era interpretada erróneamente por los judíos y por los judaizantes, cuando se hace mal, ¿verdad? Pues entonces vas a obtener error. Lo único que podía producir es esclavos, a quienes mantiene en dominio total. Una persona que vive de la ley, pues siempre va a ser esclava de la ley. Versículo 25, porque Agar
es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta está junto con sus hijos, está en esclavitud. La imagen lo que explica es que tanto el monte Sinaí como Agar son similares en que solo producen esclavos. Es la Jerusalén terrenal, o sea, todos los judíos, los judaizantes que habían rechazado a Cristo y su evangelio. Este versículo hace énfasis en la comparación de Jerusalén y sus hijos, que ellos, al igual que Agar, están en esclavitud. Se han esclavizado a la ley del Sinaí, a la ley de Moisés, porque imaginan que por una estricta obediencia a esa ley, ¿verdad?, este código legal, añadiendo ceremonias, añadiendo otras cosas, pueden llegar al reino de los cielos. Por eso era que ellos no solamente cumplían la ley de Moisés, sino que tenían otras cosas adicionales que había que cumplir. El hermano estaba hablando de muchas de ellas en la clase. Y sabemos que estaban equivocados en su religión, ¿verdad?, en su forma de hacer las cosas. Ellos pensaban que estaban bien. Pero hermanos, el Sinaí no es la tierra prometida, el Sinaí no es Sión. Por eso cuando una persona basa su esperanza para la eternidad en sus propios esfuerzos, se está esforzando inútilmente. Nunca seremos perfectos en cumplir toda la ley, todos los mandamientos, todas las ceremonias. Si fallas una, fallas todas. El esfuerzo humano no es suficiente. Nosotros no somos capaces de llevarnos nosotros mismos al cielo. La Jerusalén de hoy, por otro lado, quiere decir que Agar, el monte Sinaí y Jerusalén de hoy, todos están en la misma categoría porque todos producen esclavitud. La esclavitud que resulta de confiar en las obras de la carne, ganar la salvación por las obras, por la obediencia, en hacer ceremonias, hermanos, y por eso es que tenemos tanta gente que dice, ay, yo perdí la salvación porque pequé ahorita. Ay, que mira, que yo pensé en esto y ya se me fue la salvación. Hermano, la salvación no depende de una obra tuya. La salvación depende de la obra de gracia que hizo el Señor. Es un regalo inmerecido, enorme, eterno, pero no depende de nosotros. Aquellos que viven por la fe son los opuestos a los que viven por las obras, porque los que viven por la fe reciben libertad, libertad de tener eso de pensar de que por lo que yo hago me voy a perder. La bendición que gozan los que confían plenamente en Cristo, su Señor, el cual jamás los dejará avergonzados. Versículo 26, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. La Jerusalén de arriba es la iglesia triunfante de Cristo junto al Padre. Apocalipsis 3:12 dice, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Juan vio esa santa ciudad, que es la iglesia. Ahí es que va a estar la iglesia. Y Filipenses 3:20, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Juan 8:36, así que si el Hijo os libertare, hermanos, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Nosotros no podemos libertarnos nosotros mismos. Nosotros no podemos encadenarnos a menos que sí lo hagamos a través de las obras. Hemos sido liberados de toda esclavitud y gozamos de perfecta paz en presencia del Señor cuando ya estemos en glorificación con Él allá en el cielo, pero desde ahora estamos disfrutando de esta bendición. Compuesta, ¿verdad?, esta iglesia del Señor, compuesta por los judíos, por los gentiles que han recibido, han entrado en las promesas de Dios y que ya no dependen de sus obras, ya no dependen de la ley, ya dependen de la gracia de Dios. Versículo 27, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, porrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido.
Dios lo que estaba aquí era, por medio del profeta Isaías, en Isaías 54, un mensaje de regocijo. Ella ahora estéril será fructífera y por cierto más que nunca. Eso representa esa promesa dada a Sara en Génesis 17:16, que dice, y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí la bendeciré, sí la bendeciré. Y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán a ellos. Pero si recuerdan, Sara era estéril, era vieja, era incapaz. Pero regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Mira la promesa, la profecía que ya había en Isaías. La iglesia del Señor se extenderá entre los gentiles, entre los cuales estamos nosotros. De modo que muchos se añadirán a los redimidos. Y todo esto representa esa obra del Señor como resultado de esa manifestación de su amor, que no es producto de nuestro esfuerzo humano, sino el cumplimiento de esa promesa de Dios, de esa misma promesa que dio a Isaac, que dio a Abraham y a Sara, y le dio a Isaac. ¿Y qué implica esto para nosotros? Porque eso ocurrió, esto fue real. Esta promesa también se aplica a los Gálatas y a nosotros, si ellos y nosotros la aceptamos con una fe viva. Versículo 28. Así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Qué bendición, qué alivio. Pablo les dice con mucha claridad, esto significa que al igual que Isaac, ustedes son hijos de la promesa. El ser gentiles o judíos de nacimiento no hace diferencia. Y son hermanos en virtud de la promesa realizada en Isaac y no en Ismael. Solo los hijos legítimos de Abraham son los verdaderos herederos, son los verdaderos hijos de Dios. El contraste en el nacimiento entre Ismael e Isaac está en que Ismael nació de la esclava y entonces es esclavo y representa a los legalistas, a los que viven por las obras. E Isaac, hijo legítimo, que representa la libertad de ser hijo legítimo y libre por la gracia de Dios. La diferencia entre el legalismo y la gracia se revela en el contraste entre ambos. El legalismo esclaviza y la gracia liberta y salva. Pero además de esto hay más diferencias. Lo segundo que vemos es la relación de uno con el otro. Porque ellos habían nacido de forma distinta. La diferencia básica entre Ismael e Isaac es su relación el uno con el otro, es que Ismael perseguía a Isaac. Ismael era mayor y unos 14 años mayor. Versículo 29, pero entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu. Así también ahora. Uno nacido según la carne, el otro según el Espíritu, por lo cual hace que los intereses y los esfuerzos sean distintos. Por lo cual nunca podrán estar de acuerdo, nunca podrán estar en la misma sintonía, porque siendo Ismael el legalista, ¿verdad? El que vive por las obras, el legalista se burla de nuestra fe y de nuestra seguridad porque confía en su propio esfuerzo, en sus propias obras, en su propia seguridad, en sus logros. Pablo hace referencia a esto en Génesis 21, 8 al 9. Dice, y creció el niño y fue destetado. E hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. El hijo de la esclava se burlaba del hijo de la libre. Sara vio al hijo de Agar que se burlaba, el que nació de forma natural, Ismael. Se burló y persiguió al que había nacido de forma sobrenatural, a Isaac, que había nacido por intervención del Espíritu Santo.
Lo mismo sucede hoy. Dice Pablo, quien un día fue legalista, quien un día fue perseguidor, quien un día estuvo en esos zapatos, ahora estaba siendo perseguido por su fe. Él sabía lo que era el celo legalista, que persigue al que castiga, que quiere que todo se haga por la ley sin excusas. Aquel que persigue y arrastra y lo saca y lo lleva a que lo metan preso porque no está haciendo lo que tiene que hacer. Los judaizantes nacidos según la carne se convierten en legalistas que persiguen a los nacidos del Espíritu, o sea, a los regenerados. Y el mundo maligno, representado por los legalistas o por los liberales, envidia el gozo, envidia nuestra seguridad como creyentes, porque depositamos toda nuestra fe en el Señor. No tenemos nada de qué aferrarnos que no sea a la fe y a la gracia de Dios. Porque la ley es el camino que nos guía, no una vara ni es un espíritu, sino una ayuda para entender que necesitamos mantenernos confiando en el Señor, quien nos salvó por la fe. La ley, por encima de su lugar, provoca legalismo. Y el legalismo divide, el legalismo destruye, el legalismo condena. Y yo no tengo que abundar mucho en eso, pero cuando hay legalismo en la iglesia, las iglesias se dividen. Porque hay que hacer esto, porque hay que hacer aquello, porque siempre se ha hecho aunque no lo diga la palabra, porque es que así se estableció desde el principio. Y la gracia, ¿dónde está el Señor? ¿Qué dice la palabra? Legalismo. Todo aquel que confía en sus obras nunca será libre, porque continúa siendo esclavo de la ley, porque aún cumpliéndola solo tendría eso. Aquel que pudiera lograr cumplir la ley, ir ante el Señor y decirle, Señor, lo logré, cumplí. ¿Sabe lo que le va a decir el Señor? Ahí tienes tu recompensa. Tu recompensa es que lo lograste, hermana. Todavía tú me debes. Tú sigues siendo un esclavo. Esclavo de esa ley, esclavo de esas obras. Tú sigues siendo deudor. Tú no vas a poder entrar. Por eso, porque nunca vas a poder terminar. Entre más legalista sea un hombre, más confía en sus obras y más seguro está de que tendrá un rechazo total, final, junto con los fariseos, al final. Son esclavos condenados sin entendimiento. Por el contrario, el que cree ve el valor tan grande de lo que Dios ha hecho en su vida. Cuando nosotros entendemos el valor que tiene esta salvación tan grande que el Señor nos ha permitido vivir, recibir, para hacernos hijos de Dios por medio de la justificación en Cristo, entonces vamos a tener agradecimiento, obediencia, mucho fruto, el fruto del Espíritu Santo. Y vamos a ser perseguidos, vamos a ser maldecidos, vamos a ser vituperados, rechazados, marginados, marcados como cristianos. Hermanos, pero eso no vale más. Eso no vale más que la gracia y la bendición y la misericordia que Dios ha tenido con nosotros. Seremos vistos como personas diferentes que no son del agrado de los que no creen. Pero el creyente tiene su herencia segura en el cielo. Hermanos, nosotros no vivimos aquí y este no es nuestro destino final. Nosotros tenemos un destino final en el cielo. Nuestra porción aquí, y mientras tanto estamos aquí, es ser perseguidos. Pero seguros y confiados en la fidelidad del Señor en su promesa. Que nada ni nadie nos separará del amor de Cristo. Mateo 5:11 dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Nos van a perseguir, nos van a vituperar, y digan toda clase de mal contra nosotros, mintiendo. Un legalista no tiene parte ni relación con uno libre en Cristo.
es que vamos por caminos diferentes. Uno va para abajo y el otro va para arriba, ¿verdad? Los que todavía viven el legalismo serán echados fuera. Resistamos con paciencia y confianza, porque nuestra salvación está segura, hermanos. Cuando nosotros vamos y nos rechazan, tranquilo. Eso el Señor nos dijo que nos iba a pasar. Si nos pegan la manga, que nos peguen la manga. Nos bañamos. Pero eso no nos va a quitar la salvación. Por eso, hermanos, en Cristo somos un solo cuerpo. Tenemos una sola dirección. Vamos en un mismo camino. Tenemos la misma meta. Somos regenerados en Cristo. No tenemos que confiar en nuestras obras para llegar al cielo. Simplemente el fruto sale por esa relación con el Señor. La diferencia entre el legalismo y la gracia se revela en el contraste que vimos al principio y se revela en la relación, que no es ninguna, de los legalistas con nosotros. Y lo tercero es en la herencia que recibimos. Cuando Abraham murió, ¿saben que Ismael no heredó nada? La herencia le tocó toda a Isaac, que era el hijo legítimo. Sin embargo, cuando Abraham despidió a Ismael, lo despidió y le dio mucha riqueza, ¿verdad? Le dio muchas cosas para que pudieran vivir, para que pudieran prosperar. Y sabemos que Ismael prosperó con Agar y se convirtió en una gran nación. Pero ya recibió lo que tenía que recibir. Recuerda lo que dije ahorita, cuando tú llegas y cumples y le dices, Señor, ya cumplí, pues ahí tienes tu parte. Vete, ya cumpliste. Isaac recibió toda la herencia, hermanos. Versículo 30 más. ¿Qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. La herencia no es para burladores, no es para perseguidores, es para los creyentes, solo para los redimidos en Cristo. Ismael y su madre Agar fueron expulsados porque no podían estar juntos con Isaac y Sara. La ley no puede dominar donde está la gracia. Hermanos, la ley no puede dominar donde está la gracia. Cuando la ley hace su función, entonces tiene que sentarse, tiene que tomar su lugar. Si no, estará estorbando y tratando de tomar el lugar de la gracia. Porque cuando ponemos la ley sobre la gracia, entonces es la ley quien va a estar dominando. La ley es esclavitud, pero la gracia es libertad. El esclavo y el libre no pueden vivir juntos. O eres esclavo o eres libre, pero el esclavo siempre perseguirá al libre. Por eso Ismael e Isaac no podían vivir juntos. Así que Ismael debe ser expulsado. Génesis 21:10, por tanto, dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo. Sara le pidió a Abraham que expulsara a su sierva y a su hijo. Y Dios la apoyó. Dios le dio confirmación a Abraham, que dice la Escritura en Génesis 21:12. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. En otras palabras, saca a Ismael y a Sara de ahí. Dios apoyó la petición de Sara de expulsar a Agar y a Ismael, porque aquellos que siguen la ley, los legalistas, que retan la soberanía de Dios, lo que están diciéndole a Dios es que es injusto por salvar a su pueblo y no salvarlos a ellos, que se esforzaron en hacer obras, que se esforzaron en cumplir la ley, que se esforzaron en cumplir tradiciones, que se esforzaron en arrastrar a la gente a la cárcel, en llevarlos a los que no querían hacerlo. Entonces no merecen estar donde está la esposa genuina, que es la iglesia de Cristo libre por la gracia de Dios. No merecen estar ahí. Aquella que salvó Dios para siempre, su iglesia. Isaac fue mantenido en la casa, así como los que hemos venido a Cristo. Seremos mantenidos en Cristo, en la iglesia, porque
nuestra salvación depende de Él. Los que no creen serán echados fuera. Los que dudan serán echados fuera. Los legalistas. Pero los que creen, los que por fe reciben esta gracia, permaneceremos con Él para siempre. Vivimos en esa gracia, en esa seguridad. Versículo 31, de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Así que, hermanos, por la gracia de Dios, somos hijos de la promesa. Por la gracia de Dios somos tratados como fue tratado Isaac. Por la gracia de Dios permanecemos firmes, porque su gracia nos cubre con la justificación en Cristo. Recuerden que no depende de nosotros, depende de Él. Así que no dejemos de engañarnos con ceremonia, con leyes, con cosas que hay que hacer extra a la salvación, a la gracia. Porque eso nos lleva a esclavitud. Porque ya no somos regidos por la ley, sino somos salvos y libres de toda condenación. Vivimos por la gracia de Dios en Cristo, en quien recibimos la herencia de la vida eterna en el cielo. Y es solo por la fe que recibimos esa gracia, que es el regalo que no merecemos. Hemos recibido mucha información, mucha figura, mucha representación. Pero lo importante es que sepamos que combinar la gracia de Cristo con méritos, con rituales humanos o con leyes para ganar la salvación, destruye el Evangelio. La ley da luz al legalismo, que esclaviza y lleva a condenación. Cumplirla y obedecerla no salva. Obedecemos y confiamos porque Cristo es nuestra identidad y nuestra obediencia nace del amor y la gratitud, no por temor a la condenación, sino porque Cristo pagó lo que nosotros debíamos, porque Cristo cumplió lo que nosotros no podíamos cumplir. Nuestra salvación es solo por la fe, sin las obras de la ley. Somos hijos de la promesa, hijos de la libre. Por la gracia de Dios, Cristo nos ha justificado. Nuestra herencia es ser hijos de Dios y vivir con Él para siempre, hermanos. Esa es nuestra herencia. Si confiamos, si tenemos fe, si hemos creído, es por fe y nada más. Nada que añadir. La pregunta es, ¿estás confiando y descansando solo en la suficiencia del sacrificio de Cristo? ¿Estás confiando y descansando solo en esa suficiencia del sacrificio de Cristo? Oremos. Padre, gracias. Gracias te damos por tu palabra, Señor. Gracias por haber hecho lo que nosotros no podíamos hacer. Gracias por darnos esta esperanza. Gracias por darnos esta buena noticia, Señor, de que tú has hecho lo que nosotros no podíamos. De que tú has tomado todas nuestras ofensas, nuestros pecados, nuestras faltas y las has puesto en esa cruz a nombre de nosotros, para que por tu crucifixión nosotros seamos libres, para que por tu crucifixión nosotros seamos justificados, para que por tu crucifixión nosotros seamos coherederos de la gracia contigo, Señor, en el cielo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gloria a ti, Señor. Te damos toda la honra y la gloria, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.